El día en que Sigrid Reiriksdottir cruzó las puertas del gran salón de Björn Jarnhaus, él estaba de espaldas a la entrada, con las manos apoyadas sobre la mesa de roble donde extendía sus mapas de ruta. No se giró cuando los pasos de ella resonaron sobre las tablas del suelo. No necesitaba girarse. Llevaba 20 años aprendiendo a no mirarla, y ese aprendizaje había dejado en él una disciplina tan profunda que ya no distinguía entre el esfuerzo y el hábito. Si esta saga vikinga toca tu corazón, deja tu like, suscríbete al canal y dinos desde qué tierra nos estás viendo. El puerto de Eidavik olía esa mañana a sal y a madera mojada. Era finales del mes que los hombres del norte llamaban Goi, cuando el invierno todavía aferraba la tierra con sus dedos de hielo, pero el mar comenzaba a abrirse en franjas oscuras entre los témpanos que flotaban cerca de la costa. Los drácar amarrados al muelle crujían suavemente contra las cuerdas de cuero trenzado, como animales que duermen sin descansar del todo. La niebla bajaba por las laderas del fiordo en capas espesas que envolvían las casas de madera en una penumbra húmeda, y el aire cargaba el olor a humo de turba, a pescado seco colgado en las vigas exteriores, a sal y a tierra empapada de frío. Björn Jarnhaus tenía 43 años. Tenía el cuerpo de alguien que había pasado más noches durmiendo sobre el casco de un barco que sobre un lecho de pieles, los hombros anchos de quien rema contra la marea, el cuello marcado por una cicatriz que iba desde la mandíbula hasta la clavícula izquierda, recuerdo permanente de una espada franca que casi había llegado a tiempo en la batalla del río Vidará. Su cabello, oscuro con hilos de gris en las sienes, lo llevaba recogido con una tira de cuero sin adornos. Las manos, apoyadas sobre el mapa esa mañana, tenían los nudillos torcidos de quien los ha roto y vuelto a soldar varias veces, y la palma derecha mostraba la piel más gruesa y clara de una quemadura antigua de la forja. Era el jarl más temido del Mar del Norte, y lo era desde hacía tiempo suficiente como para que ese hecho hubiera dejado de sorprender a quien lo conocía. Había conquistado 7 territorios en 2 décadas de campaña constante. Había sobrevivido a 3 guerras de clan que habían borrado linajes enteros del mapa del norte. Había acumulado más plata, más ámbar y más derechos de ruta que cualquier hombre vivo de su generación. Jarls rivales le enviaban a sus hijas con mensajeros cargados de regalos como señal de alianza deseada. Comerciantes del sur llegaban con intérpretes y ofrendas. Guerreros con 30 batallas marcadas en el cinturón bajaban los ojos cuando él pasaba por el mercado de trueque al amanecer. Y ninguna mujer había entrado jamás en su longhouse como esposa. Durante 20 años el pueblo de Eidavik había construido sus propias explicaciones, que había hecho un juramento secreto a Odin la noche antes de su primera gran batalla, que una volva del este le había leído el destino y le había advertido que el matrimonio le traería la muerte, que tenía el corazón de piedra, como su apodo sugería, y que no era capaz de querer a nadie más que a sus barcos y a sus rutas. Los más viejos, los que lo habían conocido cuando era joven y todavía se le notaba algo en la cara que no era solo dureza, decían otras cosas en voz más baja, cosas que no se repetían delante de él. La verdad era más simple que cualquier maldición y más pesada que cualquier juramento. La verdad tenía 36 años. Viajaba con 3 hombres del clan Vigurson y llevaba un manto de lana gris con un broche de bronce en forma de cuervo sujeto al hombro derecho. Björn la había conocido cuando ella tenía 16 años y él 23. Era la hija de Eirikr Halfdan, el único hombre entre todos los jarls del norte al que Björn había considerado verdaderamente igual. No un aliado útil, no un rival respetable, sino igual. Alguien que pensaba con la misma clase de lentitud cuidadosa, que hablaba poco y pesaba cada palabra antes de soltarla, que entendía que la honra no era una posesión, sino una forma de moverse por el mundo.
Habían combatido juntos en 4 campañas, habían compartido pan en inviernos donde el pan escaseaba, habían guardado silencio juntos durante noches de guardia en las que el silencio era más valioso que cualquier conversación. Cuando Eiríkr Halfdan cayó en la batalla del río Vidará, atravesado por 2 lanzas francas que entraron por el costado derecho y salieron por la espalda, Björn llegó a su lado antes de que el cuerpo tocara el suelo. Sostuvo su cabeza mientras el otro hombre dejaba de respirar, con el barro frío del río pegado en las rodillas y el sonido de la batalla todavía activa a 100 pasos de distancia. Y juró sobre ese cuerpo, en voz baja, con la mano abierta sobre el pecho de Eiríkr, proteger todo lo que dejaba atrás. Todo lo que dejaba atrás incluía a Sigridr. Tenía 16 años cuando Björn la vio por primera vez después de la batalla, esperando en el umbral de la casa comunal del campamento, con una expresión que no era llanto, sino algo anterior al llanto, más contenido y por eso más difícil de mirar. Y Björn supo entonces, con esa certeza incómoda que no pide permiso ni admite negociación, que la miraba de una manera que no debía, que si se quedaba cerca de ella, ese modo de mirarla se convertiría en algo que no podría controlar. La envió al clan Vigurson antes de que pasara una semana. Buenos hombres, tierras estables en el interior, mujeres que podían enseñarle lo que él no podía darle. Lo justificó como seguridad, lo justificó como prudencia. Esas justificaciones eran verdaderas, pero no eran la razón principal. La razón principal era que un hombre no desea a la hija del hombre que murió confiándole todo. Y si no puede dejar de desearla, la aleja lo suficiente como para que el deseo no tenga dónde crecer. Eso lo había repetido en su cabeza durante 20 años con la regularidad de una oración antes de dormir. Se había convertido en algo tan familiar que ya no necesitaba pensarlo conscientemente. Era simplemente parte de la arquitectura de quién era. Y ahora ella estaba en su salón, no como mujer protegida, no como recuerdo del pasado que regresa sin avisar. Había llegado como negociadora oficial del clan Vigurson, con autoridad para cerrar un acuerdo comercial que ambas partes necesitaban. Björn controlaba el acceso al puerto del norte y las rutas de ámbar hacia el este. Los Vigurson tenían madera de calidad y acceso a los mercados del interior que Björn no podía alcanzar sin intermediarios. Era un acuerdo lógico, era buena política. Era exactamente el tipo de negociación que Björn había realizado docenas de veces sin que le costara un solo pensamiento extra. Pero era ella quien lo traía. Cuando finalmente se giró, lo hizo despacio, con la calma de alguien que ha tenido tiempo de prepararse, aunque no se haya preparado en absoluto. Sigridr Eiríksdóttir estaba de pie en el centro del salón, con la espalda recta y las manos unidas delante de ella en un gesto que no era sumisión, sino contención deliberada. Llevaba el cabello, de ese castaño oscuro que él recordaba más claro en la juventud, recogido en 2 trenzas que caían sobre los hombros. Tenía la piel curtida de quien pasa tiempo al aire libre, las líneas del tiempo marcadas con discreción en las comisuras de los ojos y en los bordes de la boca, y miraba directamente con esa mirada que no buscaba aprobación ni esperaba amenaza, sino que simplemente registraba. No bajó la vista cuando él se giró. Eso era nuevo, o quizás no lo era. Quizás simplemente él no lo había notado 20 años atrás, porque entonces todavía estaba en el proceso de aprender a no mirarla con atención. «Björn Jarnhaus», dijo ella, y su voz era más grave de lo que él recordaba, más asentada en el pecho, con la autoridad tranquila de quien ha aprendido a hablar en salas donde no siempre era bienvenida. «El clan Vigurson te envía saludo y propuesta de alianza. Vengo con plena autoridad para negociar en su nombre». Él hizo un gesto hacia la mesa larga donde se celebraban los consejos. «Siéntate», dijo. «Hablaremos después del mediodía».
9 palabras, sin reconocimiento de que se conocían desde antes, sin mención del padre muerto, ni del juramento sobre su cuerpo, ni de los 20 años de silencio que habían pasado desde entonces. Solo la instrucción práctica de un jarl a un negociador llegado desde lejos. Uno de los hombres que acompañaban a Sigridr, un joven carl de unos 20 años, con la mandíbula cuadrada y los ojos inquietos de alguien que lleva algo que pesa, lanzó a Bjorn una mirada que duró menos de un segundo. Era el tipo de mirada que un hombre lanza cuando ha recibido instrucciones que le incomodan y todavía no ha decidido si va a poder cumplirlas. Bjorn lo registró, lo archivó. Continuó hacia la mesa como si no hubiera visto nada, pero sus dedos, al extenderse de nuevo sobre el mapa, se detuvieron un momento más de lo necesario sobre la línea que marcaba la costa del fiordo de Heidarvik, trazando el contorno sin propósito práctico, con el movimiento repetitivo de alguien cuya mente está en otro lugar. Las negociaciones comenzaron después del mediodía, cuando la luz gris del invierno se colaba en hilos finos por las rendijas de las paredes de madera, y los thralls del salón habían dispuesto sobre la mesa cuencos de estofado humeante de carne seca y raíces, pan de centeno oscuro y jarras de cerveza de cebada espesa. El fuego del hogar central ardía con troncos de pino, que soltaban un olor resinoso y limpio, y las llamas proyectaban sombras largas y movedizas sobre las vigas donde colgaban arreos de cuero, hachas de repuesto y 2 escudos viejos que nadie había bajado en años. Bjorn se sentó en el extremo de la mesa que correspondía al anfitrión. Sigridr se sentó frente a él, con sus 3 acompañantes distribuidos a los lados. El joven carl de la mandíbula cuadrada, que respondía al nombre de Gunnar, se colocó a su derecha y no tocó la cerveza desde que le fue servida, lo cual era un detalle que un hombre menos observador que Bjorn habría pasado por alto. Sigridr presentó los términos del clan Vigurson con una precisión que no tenía adornos. Sabía las cifras de memoria, cuántas cargas de madera de roble y de pino por temporada de navegación, qué porcentaje del comercio de ámbar pedían como compensación por el paso a través de sus territorios del interior, qué garantías necesitaban en caso de bloqueo de las rutas marítimas por parte de clanes rivales en el estrecho del norte, qué plazos consideraban razonables para la primera revisión del acuerdo. Hablaba como alguien que había pasado tiempo real estudiando los números y pensando en las objeciones posibles, no como mensajera que repite lo que le han dictado sin entenderlo. Bjorn la escuchó sin interrumpir. Tenía esa costumbre, que sus hombres de confianza conocían bien y que los negociadores rivales a menudo interpretaban mal como distancia o desinterés. Dejaba hablar a la otra parte hasta que terminaba completamente sin insertar preguntas ni comentarios que pudieran desviar el hilo. No era cortesía, era táctica. Los hombres que hablan sin pausas revelan sus límites y sus miedos antes de que empiece la negociación real. Pero con ella era diferente en un sentido que él no habría explicado en voz alta. La escuchaba porque quería escucharla. Porque había algo en la cadencia de su voz, en la forma en que elegía las palabras con cuidado, pero sin dudar, en la manera en que sostenía la mirada mientras hablaba de cifras y plazos, como si fueran cosas que le importaban genuinamente, que le resultaba difícil cortar. Cuando Sigridr terminó, Bjorn hizo 3 preguntas específicas. 2 sobre las rutas del interior y 1 sobre las garantías en caso de disputa de herencia dentro del clan Vigurson, que era el tipo de pregunta que revelaba que él había pensado más allá del acuerdo inmediato. Ella respondió a las 2 primeras con claridad. La tercera la consideró un momento y luego admitió, sin incomodidad visible, que esa pregunta estaba fuera del mandato que Hakon Vigurson le había dado. «Entonces necesitarás escribir a Hakon», dijo Bjorn. «Lo haré esta noche.
Si el Jarl está dispuesto a esperar la respuesta, podríamos retomar mañana por la mañana. El Jarl está dispuesto. Fue durante ese intercambio, en la pausa breve entre la última palabra de ella y el momento en que ella bajó la vista a sus notas, cuando ocurrió lo que Björn llevaba 20 años evitando. La miró, no con la mirada de evaluación rápida que usaba con los negociadores, con la otra. Y ella lo notó, porque levantó la vista de nuevo casi de inmediato y lo encontró mirándola. Y durante un instante que duró exactamente lo que dura una respiración contenida, ninguno de los dos apartó los ojos. Luego ella volvió a las notas. Björn tomó su cuenco de cerveza. La conversación continuó sobre cifras y plazos como si nada hubiera ocurrido. Pero Gunnar, que estaba a la derecha de Sigríður y había estado mirando la mesa la mayor parte del tiempo, levantó la vista en ese momento y vio lo que había pasado. Y bajó la vista de nuevo con una expresión que Björn registró y archivó sin saber todavía para qué lo necesitaría. Por la tarde, mientras los hombres de Sigríður eran conducidos a la casa comunal y ella era instalada en la habitación de huéspedes del ala norte del Longhouse, Björn salió al puerto. El aire cortaba con esa frialdad húmeda del invierno del fiordo que penetraba a través de la lana más gruesa y llegaba al hueso con paciencia. El agua del fiordo estaba quieta en los bordes, con una capa de hielo fino que crujía cuando el viento la movía, y el centro todavía abierto en una franja oscura que absorbía lo que quedaba de luz en el cielo de la tarde. Ulfedín se acercó a caminar a su lado sin ser invitado, como era su costumbre desde hacía 25 años. Era un hombre de 50, con la nariz rota 3 veces en combate y la costumbre de hablar en oraciones cortas que iban al punto sin preámbulos. «Es la hija de Eirikr Halfdan», dijo. «Lo sé. Los hombres que la acompañan son nerviosos. El joven especialmente. También lo sé. El joven, el que llaman Gunnar, estuvo esta mañana hablando en el muelle sur con un mercader que llegó ayer en un barco pequeño desde el este. Lo hizo antes de entrar al salón a presentarse». Björn se detuvo. El hielo del borde del muelle crujió bajo su bota izquierda. ¿Con quién llegó ese mercader? Solo, barco pequeño, sin markings de clan conocido. Pero uno de mis hombres reconoció la proa, tallado de cuervo con las alas extendidas hacia abajo. El estilo de talla es del este del fiordo de Grimsey. El fiordo de Grimsey era territorio que todos en el norte asociaban con un solo nombre. «Svein el Cuervo», dijo Björn. «Así es. Svein Hrafnkelsson, llamado el Cuervo por la forma en que esperaba a que sus enemigos se debilitaran antes de atacar. Era el único rival que Björn no había conseguido destruir en 2 décadas de actividad. No por falta de intención ni de recursos, sino porque Svein no peleaba con espadas, operaba con deudas, con favores acumulados durante años, con cláusulas enterradas en el lenguaje de los acuerdos que parecían inocentes hasta que era demasiado tarde para deshacerlos. Era el tipo de enemigo que un guerrero entrenado para el combate frontal tardaba años en aprender a reconocer porque sus golpes llegaban disfrazados de oportunidades. Hacía 3 años habían estado al borde de un enfrentamiento abierto. Svein había retrocedido en el último momento. Björn lo había interpretado como debilidad. Ahora, de pie en el muelle con el frío del fiordo en la cara, se preguntó si había sido paciencia. «Vigila al joven», dijo Björn, «y encuentra a ese mercader del muelle sur antes de que el barco se mueva. Ya estoy en ello». Esa noche Björn no durmió. Nadie en el Longhouse lo habría sabido, porque él era un hombre que no daba señales de insomnio visibles. No se movía, no hacía ruido, no pedía agua ni salía a caminar. Simplemente permanecía quieto, con los ojos abiertos en la oscuridad, con el sonido del viento contra las paredes de madera y el crepitar lejano del fuego del hogar que un thrall había avivado a medianoche.
En algún momento antes del amanecer, se levantó en silencio y caminó hasta el extremo del salón, donde colgaban las armas de reserva y el escudo que había pertenecido a Eiríkr Halfdan. Lo sostuvo un momento con las dos manos. La madera estaba fría. La pintura roja del cuervo en el centro, que él mismo había retocado 2 veces en 20 años para que no se perdiera, se había vuelto a descascarillar en los bordes. Lo devolvió a su sitio sin hacer ruido y volvió a la cama. Había algo en la mirada de Sigridr esa tarde, en ese instante de contacto que ninguno de los dos había buscado, pero que ninguno tampoco había cortado, que no le dejaba quieto. Y había algo en la presencia del hombre de Svein en el muelle sur que le decía que lo que estaba ocurriendo en Heidarvik era más complicado que una negociación de madera y rutas de ámbar. Lo que todavía no sabía era cuánto más complicado iba a resultar ser. La mañana del segundo día llegó con nieve fina y persistente, empujada por un viento del noreste que entraba por la boca del fiordo y barría el puerto con una frialdad que hacía arder la piel en los pocos centímetros que quedaban expuestos entre el cuello del manto y el borde de la capucha. Los hombres en el muelle trabajaban con la cabeza baja y los hombros levantados, el aliento convertido en vapor denso que el viento deshacía antes de que llegara a los ojos. Los cuervos, siempre presentes en Heidarvik, en cualquier estación, se habían refugiado en los aleros de los tejados y desde allí observaban el movimiento de abajo con esa paciencia particular de las criaturas que no tienen prisa porque saben que el frío termina por rendir a todos. Sigridr estaba en el salón cuando Björn entró, sentada en el banco lateral con un pergamino extendido sobre las rodillas y una pluma en la mano. Había pedido tinta y material de escritura la noche anterior y había pasado parte de la noche, según le informó más tarde uno de los thralls, con la lámpara de aceite encendida hasta tarde. Estaba leyendo lo que había escrito cuando él entró y no levantó la vista de inmediato. ¿Dormiste?, preguntó Björn, sin saber exactamente por qué lo preguntaba, porque no era el tipo de pregunta que hacía a los negociadores que alojaba en su longhouse. Ella levantó la vista entonces. Lo miró un momento antes de responder, con esa pausa que él ya reconocía como su forma de evaluar antes de hablar. Lo suficiente. Otra pausa. ¿Y tú? Era una pregunta directa. Él no respondió. Tomó la jarra de cerveza que uno de los thralls había dejado en la mesa y sirvió 2 cuencos, y empujó uno hacia el lugar donde ella estaba sentada. Fue durante el desayuno cuando ocurrió el incidente que no tenía vuelta atrás, aunque ninguno de los dos lo reconoció en ese momento con esa claridad. Gunnar entró al salón con una expresión que Björn describió más tarde en conversación con Ulfedin, como la de un hombre que ha tomado una decisión que sabe que está mal, pero ya no puede deshacer porque la alternativa le parece peor. Se acercó a Sigridr y le habló al oído, con voz demasiado baja para que Björn escuchara las palabras, pero lo bastante urgente como para que la urgencia fuera visible desde el otro lado de la mesa. Sigridr frunció el ceño. Le dijo algo en voz baja. Él insistió, inclinándose un poco más. Ella sacudió la cabeza con un gesto corto y definitivo que no dejaba espacio a la continuación. Gunnar se irguió. Miró a Björn un momento con esa misma expresión de disculpa anticipada que había mostrado el día anterior, y salió del salón sin más explicación. Björn observó todo esto sin aparentar que lo observaba, con la atención periférica de quien ha aprendido que los movimientos más importantes en una sala ocurren en los bordes del campo visual. Sigridr volvió al pergamino, pero sus manos, que hasta ese momento habían estado quietas sobre el documento, comenzaron a alisar la superficie repetidamente, pasando los dedos de arriba a abajo sobre el pergamino escrito, con un movimiento que no tenía ningún propósito práctico y que ella aparentemente no notaba que estaba haciendo. ¿Hay algún problema con los términos de la carta?, preguntó Björn. No, dijo ella. Los términos son los que son. Era una respuesta extraña.
No decía los términos están claros, ni los términos son correctos. Decía los términos son los que son, que era una forma de afirmar la existencia de algo sin afirmar su bondad. Björn dejó el cuenco de cerveza sobre la tabla de la mesa. Sigridr era la primera vez que usaba su nombre desde que ella había llegado. 2 días de negociación, y ni una sola vez había pronunciado su nombre, usando siempre el tratamiento neutro de anfitrión a negociador. Ella lo notó, porque dejó de alisar el pergamino y lo miró. «Hay algo en el acuerdo que no me has dicho», dijo Björn. No era pregunta. Sigridr lo miró durante un momento que se extendió más de lo que dura una respiración normal. En ese momento, él vio algo pasar por su cara, algo que no era culpa, sino algo anterior. La señal de alguien que está sopesando cuánto sabe realmente y cuánto está suponiendo. «Los términos principales son los que te presenté ayer», dijo finalmente. «Cuando llegue la respuesta de Hakon, podremos completar los detalles que quedaron abiertos». Björn no presionó, pero en cuanto ella salió del salón para supervisar a sus hombres, llamó a Ulfedin y le dio una instrucción simple: encontrar al mercader del muelle sur antes del mediodía. El mercader no estaba. Su barco había partido antes del amanecer, aprovechando la oscuridad y la marea saliente. Eso era peor que encontrarlo. Por la tarde, mientras la nieve seguía cayendo afuera y el viento aumentaba su presión contra las paredes del Longhouse, uno de los Karls de Björn, que había viajado con una caravana comercial al territorio Vigurson el otoño anterior, llegó con información que nadie le había pedido específicamente, pero que Björn necesitaba. El Karl había escuchado cosas durante ese viaje. Decía: el clan Vigurson había tenido problemas de deuda el último año. Una mala temporada de cosecha combinada con un acuerdo de comercio de pieles que había resultado en pérdida, y alguien había cubierto parte de esa deuda a principios del invierno. Alguien con recursos del este. Björn no necesitó que le dijeran el nombre. Salió al patio trasero del Longhouse, al pequeño espacio cercado donde guardaban la leña apilada contra la pared norte. Se quedó de pie bajo la nieve que caía en diagonal, con el manto empapándose gradualmente en los hombros, durante un tiempo que no midió. El frío le calaba a través de la lana hasta los músculos. No se movió. Si Svein, el cuervo, tenía una deuda sobre el clan Vigurson, y el clan Vigurson había enviado a Sigridr a negociar una alianza con Björn, entonces las posibilidades se reducían a 2. O el clan había actuado sin saber que Svein tenía condiciones propias sobre el acuerdo. O lo sabían y habían enviado a Sigridr precisamente porque su presencia en Heidarvik haría que Björn bajara la guardia. Ambas posibilidades eran malas. Una era incompetencia, la otra era traición. Y la peor de todas era la que todavía no se atrevía a formular con claridad: que Sigridr lo supiera, que hubiera venido sabiendo, que el único amor que él había guardado en silencio durante 20 años hubiera sido exactamente la herramienta que su enemigo más paciente había encontrado para destruirle. Cuando volvió al interior, su expresión no había cambiado en nada que cualquier hombre del salón pudiera detectar. Solo Ulfhedin, que lo había visto en las peores noches de 3 guerras de clan, notó que los dedos de Björn encontraron el puño de su espada cuando se sentó y trazaron las runas grabadas allí una vez y otra más, con la precisión mecánica de quien necesita algo sólido bajo los dedos cuando el suelo que pisa no es seguro. Björn reunió a Ulfhedin y a 2 Karls de máxima confianza en el cuarto trasero, donde guardaba los documentos de acuerdos cerrados y los mapas de rutas, un espacio pequeño sin ventanas, donde la única luz era la de 2 lámparas de aceite que proyectaban sombras amarillas sobre las paredes de madera oscura. Allí no llegaba el sonido del viento con la misma fuerza que en el salón principal, y la conversación podía mantenerse en voz baja sin que saliera.
Ulfhedin expuso lo que sabían con la brevedad de quien ha aprendido que las palabras extra cuestan tiempo, y el tiempo siempre tiene un precio. La deuda del clan Vigurson con Svein Hrafnkelsson existía, confirmado por el Karl que había viajado al interior. El mercader del Muelle Sur había estado en contacto con Gunnar antes de que los negociadores entraran al salón de Björn el primer día, confirmado por dos de los hombres de Ulfhedin que habían observado el muelle esa mañana. El barco de Svein, un drakkar de tamaño mediano, con el cuervo de alas bajas pintado en la vela, había sido avistado en aguas próximas a Eidarvik, aproximadamente 2 semanas antes de la llegada de Sigridr, confirmado por pescadores de la aldea de la bahía interior, que habían visto la vela al amanecer de un día de niebla. Ninguno de esos hechos era definitivo por sí solo. Juntos construían una imagen que tenía muy pocas interpretaciones posibles. Si los términos ocultos del acuerdo incluyen derecho de paso para los barcos de Svein a través de nuestras rutas del norte, es incompatible con cualquier acuerdo que pueda firmar, dijo Björn. No importa lo beneficiosa que sea la parte comercial visible. ¿Y si ella sabe lo que trae?, preguntó Ulfhedin con la directidad de quien no ve ninguna razón para no formular la pregunta que todos están pensando. El silencio que siguió fue breve pero pesó. Si lo sabe, dijo Björn finalmente, el acuerdo no se firma. El clan Vigurson pierde la alianza y ella vuelve al interior. ¿Sin consecuencias para ella más allá de eso? Sin consecuencias para ella más allá de eso. Era la respuesta correcta. La respuesta de un Jarl que aplica la ley del clan con equidad y sin excesos. La respuesta honrada en todos los sentidos, en que la honra importaba en el mundo en que vivían. Fue también la respuesta que más le costó pronunciar en 43 años de vida, más que ninguna orden de batalla, más que ningún juramento sobre un cuerpo muerto. Esa noche, Sigridr salió sola al patio trasero del Longhouse después de cenar, a pesar de que la temperatura había caído lo suficiente como para que el aliento se solidificara en el aire antes de dispersarse. Uno de los thralls se lo informó a Björn sin que éste se lo hubiera pedido, que era la señal de que el thrall había sido instruido por Ulfhedin para mantener los ojos abiertos. Estuvo en el patio durante un tiempo que el thrall estimó en la longitud de 3 oraciones largas, mirando el cielo, según dijo. El cielo estaba despejado esa noche, con las estrellas del invierno del norte brillando con esa claridad que solo se consigue cuando el frío ha limpiado el aire de todo lo que no sea frío. Björn lo escuchó. No fue a mirar. Se lo dijo a sí mismo con claridad. A la mañana del tercer día llegó la respuesta de Hakon Vigurson, no a través del mensajero habitual, sino en manos de un hombre mayor que Björn no reconoció, que entró al salón antes del amanecer con una carta sellada con la marca del clan Vigurson, y la entregó directamente a Gunnar, que estaba de guardia en el extremo del salón. Gunnar rompió el sello. Leyó la carta en silencio, de pie, con la espalda girada parcialmente hacia la sala, y luego hizo algo que ningún mensajero en su posición debería haber hecho. Miró a Sigridr, que había entrado al salón momentos antes, con una expresión que contenía algo que se parecía mucho a la disculpa, y salió del salón con la carta todavía en la mano, sin decir nada ni entregársela a nadie. Sigridr había visto todo esto. Se quedó quieta donde estaba, junto al hogar central, con los ojos fijos en la puerta por donde Gunnar había salido. «Necesito ver esa carta», dijo, con una voz que era completamente tranquila en la superficie. Uno de los otros Karls Vigurson, que estaba en el salón, respondió que Gunnar había salido sin mirarla. «Lo he visto», dijo ella. «He dicho que necesito ver esa carta». El Karl no respondió. Miró al suelo. Fue en ese momento preciso, observando la escena desde el otro extremo del salón, cuando Björn entendió algo que reorganizó de golpe todo lo que creía saber desde la noche anterior. El gesto de Sigridr, cuando Gunnar salió con la carta,
No era el gesto de una cómplice que finge sorpresa. Era el gesto de alguien que acaba de entender que algo que desconocía existe y acaba de escapársele de las manos antes de que pudiera atraparlo. Un cómplice no hace ese gesto. Un cómplice sabe qué hay en la carta. Björn se puso de pie. Ulfedin, dijo con una voz que no levantó porque no necesitaba levantarla. Trae al hombre llamado Gunnar a este salón. El Karl Vigurdsson, que había estado mirando el suelo, se puso de pie también. No es necesario que... Siéntate. El hombre se sentó. Gunnar fue traído al salón 10 minutos después, con la carta todavía doblada en la mano y la expresión de alguien que ha calculado mal una situación y lo sabe. Björn extendió la mano derecha hacia él sin decir nada. Gunnar miró a Sigridr. Sigridr asintió con la cabeza, una sola vez, con un movimiento pequeño y definitivo. Gunnar colocó la carta en la mano extendida de Björn. Björn la leyó en silencio. Era una carta con 2 partes claramente diferenciadas. La primera ocupaba la mayor parte del pergamino y contenía los términos revisados que Hakon Vigurdsson aprobaba con modificaciones menores sobre lo que Sigridr había presentado, redactados en el lenguaje directo de los acuerdos de clan. La segunda parte empezaba en el reverso, escrita con una letra diferente, más apretada y vertical. No era de Hakon Vigurdsson. Björn leyó hasta el final sin cambiar de expresión. Luego dejó la carta sobre la mesa en el centro, donde todos podían verla. La carta del reverso era de Svein Hrafnkelsson. Estaba fechada 3 semanas antes de la llegada de Sigridr a Heidarvik, lo cual significaba que había sido escrita antes de que ella saliera del territorio Vigurdsson. Estaba dirigida a Hakon Vigurdsson, no a Sigridr. Y lo que decía era esto, en el lenguaje directo y sin adornos que usaba Svein cuando no necesitaba disfrazar nada, porque el destinatario ya sabía en qué situación estaba. Que el clan Vigurdsson, en reconocimiento de la deuda contraída por el difunto esposo de Sigridr Eiríksdóttir, y no saldada en 4 temporadas, garantizaría que el acuerdo comercial a cerrar con Björn Jarnhaus incluyera una cláusula de reciprocidad de paso que permitiría el tránsito de barcos aliados de Svein por las rutas del norte, presentada en el lenguaje del acuerdo como cláusula general de reciprocidad entre clanes aliados. Que Sigridr había sido elegida como negociadora específicamente porque su presencia en Heidarvik crearía las condiciones para que Björn aceptara el acuerdo sin examinar sus términos con la cautela habitual, y que si el acuerdo se firmaba con esa cláusula intacta, la deuda del clan Vigurdsson quedaría saldada en su totalidad. Björn puso la carta en el centro de la mesa. El salón estaba en silencio. Solo el fuego del hogar central hacía ruido, con ese crepitar constante e indiferente que tienen las llamas cuando el mundo que las rodea guarda silencio. Sigridr extendió la mano. Björn empujó la carta hacia ella. Ella la tomó y la leyó. No cambió de expresión mientras leía la primera parte. Cuando llegó al reverso, sus manos dejaron de moverse. Continuó leyendo con los dedos inmóviles sobre el pergamino. Llegó hasta el final y luego bajó la carta sobre la mesa y la dejó allí sin soltarla del todo. No dijo nada durante un tiempo que resultó insoportablemente largo para todos los presentes en el salón, incluyendo a los hombres que llevaban años siendo insensibles a los silencios difíciles. Cuando habló, lo hizo mirando a Gunnar. ¿Sabías esto antes de salir de las tierras Vigurdsson? Gunnar tenía la vista fija en un punto de la mesa. Me lo dijeron 2 días antes de partir, dijo con la voz baja, pero sin el temblor de quien miente. Me dijeron que era parte del acuerdo y que mi trabajo era asegurarme de que el proceso llegara a la firma. ¿Te dijeron que me lo ocultaras a mí? Una pausa. Me dijeron que tú no necesitabas conocer esa parte para negociar los términos principales. Sigridr no respondió a eso. Soltó la carta. Se puso de pie
y se dirigió hacia Bjorn, con pasos que eran completamente deliberados, sin prisa y sin vacilación. «Yo no sabía nada de esto», dijo. «Esta carta es la primera vez que veo el nombre de Svein Hrafnkelsson en relación con el acuerdo que vine a cerrar». Bjorn la miró durante un momento. «Lo sé», dijo. «¿Por qué? Porque sé cómo miras cuando mientes. No miras así». Era la segunda mención directa de su historia compartida. Sigríður no parpadeó, pero el pequeño ajuste en los hombros que él ya había aprendido a leer en 2 días volvió a producirse. «El problema no es si me crees», dijo ella. «El problema es que vine como representante de un clan que intentó engañarte usando mi nombre y mi presencia como instrumento. Y eso tiene consecuencias para el acuerdo, independientemente de lo que yo supiera. Sí, si firmas el acuerdo sin la cláusula de Svein, el clan Vigurson pierde la protección que vino a buscar aquí y en 2 años, Svein tiene sus tierras de todas formas por la deuda. Sí, si no firmas, el resultado es el mismo para ellos. Sí». Sigríður caminó hasta el extremo del salón donde el fuego ardía más fuerte y se quedó mirando las llamas durante un momento. El perfil de su cara en la luz del fuego era el que Bjorn había guardado durante 20 años, en el lugar donde los hombres guardan las cosas que no pueden examinar demasiado seguido. Luego se giró. «Hay algo que no te dije», dijo. «No porque quisiera ocultártelo, sino porque pensé que no era relevante para la negociación y no quería complicar los términos con historia personal». Bjorn esperó. «La deuda del clan Vigurson con Svein no es de este año ni del anterior. Viene de hace 4 años, y el hombre que la contrajo no fue Hakon Vigurson». Una pausa corta. «Fue mi marido. El año antes de morir, contrató con Svein un acuerdo de madera por plata, en una cantidad que el clan no podía absorber solo. Cuando mi marido murió, la deuda pasó al clan. Hakon me lo dijo el invierno pasado y me pidió que viniera aquí a negociar la alianza con Bjorn Jarnhaus como manera de estabilizar la situación del clan. Lo que no me dijo era que Svein también había puesto sus propias condiciones sobre cómo debía hacerse esa negociación». Bjorn no se movió. «¿Svein sabía que eras la viuda del hombre que contrajo la deuda?» «Sí». «¿Y sabía quién eras antes de casarte?» «La hija de Eiríkr Halfdan». «Sí, supongo que lo sabía». La arquitectura completa de la trampa se desplegó ante Bjorn en ese momento, con la claridad brutal de las cosas simples. Svein no había elegido a Sigríður porque fuera la negociadora más conveniente para el clan Vigurson. La había elegido porque sabía, o sospechaba con suficiente certeza para apostar sobre ello, que Bjorn Jarnhaus tenía un punto de vulnerabilidad que no había mostrado jamás en 20 años de campaña y de negociación, y había construido toda la trampa alrededor de ese punto, lo que significaba que el secreto que Bjorn había guardado durante 20 años había dejado una huella en algún lugar, en alguna conversación entre comerciantes que viajaban entre el norte y el este, en alguna historia que algún skald había contado sin entender completamente lo que estaba contando, en algún detalle que alguien había observado y que Svein, que pasaba años recolectando detalles sobre sus rivales, había encontrado y reconocido como lo que era. Y entonces vino el giro que nadie en Heidarvik había anticipado, ni Bjorn, ni Sigríður, ni los hombres que observaban desde los lados del salón. La carta que Gunnar había intentado ocultarle a Sigríður no era el arma principal de Svein. Era la pieza del plan que debía permanecer invisible hasta después de la firma. Al interceptarla delante de Bjorn, al dejar que Sigríður la leyera en el mismo momento en que Bjorn la leía, Gunnar había cometido el único error que podía deshacer el plan completo. Había convertido la evidencia del engaño en la prueba de la inocencia de Sigríður. Svein había construido la trampa asumiendo que Bjorn firmaría sin leer el reverso. Había subestimado la desconfianza de un hombre que lleva 20 años siendo el objetivo de jugadas similares. Y había subestimado, sobre todo, a Sigríður.
Había asumido que ella aceptaría negociar sin saber todos los términos, porque tenía razones personales para querer que el clan que la había criado saliera bien de la situación. Había calculado que el afecto y la lealtad la harían maleable. No había contado con que Sigríður Eiríksdóttir era la hija de Eiríkr Halfdan y que los hijos de Eiríkr Halfdan no eran maleables. Björn hizo salir a todos del salón excepto a Sigríður. Ulfedín se quedó en la puerta exterior. El fuego crepitó. El viento del norte golpeó contra las paredes. «¿Qué quieres que ocurra ahora?», preguntó Björn. Era una pregunta inusual en su boca. Los hombres que lo conocían habrían notado que era la primera vez que la hacía en una sala de negociación. Sigríður tardó en responder. Miraba el fuego y Björn la miraba a ella, y por primera vez en 20 años, él no hizo el esfuerzo de dirigir la mirada hacia otro lado. «Vine aquí a cerrar un acuerdo que beneficiara al clan que me crió durante 20 años», dijo finalmente, con la voz tranquila de quien ha procesado ya lo suficiente como para hablar sin que la voz se rompa. «Ese acuerdo ya no es posible en los términos en que me lo presentaron, porque esos términos incluían condiciones que yo no conocía y que te habrían perjudicado directamente. El clan Vigurson me usó». Una pausa. «No tengo autoridad para ofrecerte ningún acuerdo alternativo. No tengo nada más que traerte. Lo honrado sería irme». «¿Eso es lo que quieres?». Ella lo miró. «Lo que quiero no es la cuestión relevante. Lo que importa es lo que es correcto. A veces son la misma cosa. En mi experiencia, pocas veces». Björn inclinó la cabeza levemente. «Eiríkr decía algo parecido. Dijo que el honor era el precio que pagabas para no tener que vivir con la persona en que te convertirías si no lo tuvieras». El nombre de su padre pronunciado en la voz de Björn produjo algo en la cara de Sigríður que ella controló rápidamente, pero no lo suficientemente rápido. Un movimiento pequeño y profundo en los músculos alrededor de los ojos, como la señal de algo que busca salir y encuentra la puerta cerrada. «¿Lo recuerdas?», dijo con una voz que era casi normal. «Recuerdo todo lo que dijo», respondió Björn. El fuego crepitó. Afuera, el viento del norte golpeaba contra las paredes del longhouse con ese sonido hueco y continuo que tiene cuando la noche es muy fría y el fiordo está en calma. «¿Por qué me enviaste con los Vigurson?», preguntó Sigríður entonces. Y antes de que él pudiera responder, añadió, con la misma voz tranquila: «He pensado en eso muchas veces. Me dijiste que era lo más seguro, pero tenías recursos aquí. Podrías haberme protegido en Neidarvik, y en cambio me enviaste lo más lejos que podías dentro de los clanes aliados». Era la pregunta que llevaba 20 años sin hacerle, porque no había tenido oportunidad de hacerla, o porque no se había dado permiso para hacerla. Björn no apartó la vista. «Porque eras la hija del hombre que murió confiándome todo», dijo. «Y yo no era el hombre adecuado para tenerte cerca. ¿Por qué no?». La pregunta era directa y sin adornos. La pregunta de una mujer de 36 años que ha aprendido que el tiempo no espera a que uno se decida. Björn se puso de pie. Cruzó el salón hasta el extremo donde colgaba el escudo de Eiríkr Halfdan, el que guardaba desde el día de la batalla del río Vidará. Lo descolgó con las 2 manos y lo sostuvo un momento, mirando el cuervo descascarillado en el centro, la madera que él mismo había conservado durante 20 años porque tirarlo habría sido como tirar la única prueba de que el juramento había existido. Lo llevó hasta la mesa. Lo colocó frente a Sigríður. «Tu padre me hizo prometer que te protegería», dijo, «y durante 20 años interpreté esa promesa de una sola manera: mantenerte a salvo de todo lo que pudiera hacerte daño». Una pausa larga. «Incluyéndome a mí». Sigríður miró el escudo. Extendió la mano despacio y colocó los dedos sobre la madera, sobre el borde donde la pintura roja estaba más descascarillada, donde la madera mostraba su color natural debajo. «¿Me tenías miedo?», preguntó, sin levantar la vista del escudo. «No». Björn se quedó de pie frente a la mesa. «Tenía miedo de lo que haría si te tenía cerca.
de lo que habría llegado a ser si te quedabas. ¿Qué habrías sido? Un hombre que te amaba, dijo Björn, con deshonra para los dos, porque no tenía derecho. Era la primera vez en 43 años que pronunciaba esa palabra referida a una persona concreta, sin ambigüedad, sin escapatoria, dicha en voz alta en un salón donde el fuego ardía y el viento empujaba contra las paredes, con la misma voz tranquila con que habría pronunciado cualquier otra verdad que no admitiera negociación. El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios anteriores de esa historia. No era el silencio de la espera, ni el de la incomodidad, ni el de la tensión antes de una decisión. Era el silencio de algo que ha estado buscando durante 20 años, el lugar exacto donde depositarse, y finalmente lo ha encontrado. Sigríður no respondió de inmediato. Bajó la mano del escudo y la dejó en el regazo. Cuando levantó la cara, tenía los ojos brillantes con esa humedad que precede a las lágrimas en las personas que han aprendido desde muy jóvenes que llorar delante de otros tiene un precio. Björn, dijo, y en la primera sílaba de su nombre había algo que no era exactamente quebradura, pero era lo más cercano a ello que su voz podía hacer. Llevo 12 años viuda de un hombre al que nunca amé, en un clan que no es el mío, preguntándome por qué el único lugar donde sentí que pertenecía a algún sitio fue el año que pasé en Heidarvik cuando tenía 16 años. No sabía que eras tú. Pensé que era el mar o el fiordo, o que era joven y todo parecía más grande de lo que era. Se detuvo, respiró. Llevo 12 años creyendo que esa sensación era una ilusión de juventud. Una lágrima, solo una, que le bajó por la mejilla derecha en silencio y llegó hasta la mandíbula y se quedó allí brillante y quieta, congelándose levemente en el frío del salón, antes de caer sobre la lana del manto. Ella no la limpió. No lo hizo porque hacerlo habría sido reconocer que estaba allí, y reconocer que estaba allí habría sido reconocer todo lo que la había producido. Y ella todavía estaba aprendiendo a estar en esa sala con todo eso. Björn no se movió, pero sus manos, que habían estado quietas a los lados del cuerpo, cerraron los puños despacio, con la lentitud de quien contiene algo que de otro modo saldría en la dirección equivocada. «Debería haberte dicho esto hace 20 años», dijo, con una voz que era la suya, pero que tenía un borde diferente al habitual. Cuando tenías 16 años, no era posible. Pero después, en algún momento de estos 20 años, debería haber encontrado la forma. Sí, dijo Sigríður, tendrías que haberlo hecho. No había reproche en la respuesta, solo la constatación limpia y sin adornos de algo que no había ocurrido y que no podía deshacerse. Era la clase de afirmación que solo puede hacer alguien que ya ha terminado de estar enfadado por ello, que ha pasado al otro lado donde solo está la verdad desnuda. ¿Y ahora?, preguntó él. Sigríður miró el escudo de su padre una vez más. Pasó los dedos sobre el cuervo descascarillado, sobre la madera vieja y conservada, sobre el metal frío de las guarniciones del borde. Luego levantó la vista hacia Björn. «Ahora tengo que decidir», dijo, «si vuelvo al interior como representante de un clan que me usó, o si me quedo aquí y enfrento lo que eso significa». «Si te quedas», dijo Björn, «me ocupo de la deuda del clan Vigurson con Svein. La compro a precio justo. El clan queda libre de la presión. Y la alianza comercial que viniste a cerrar se cierra en los términos correctos, sin cláusulas que no conocías. Es una solución costosa para ti, no tan costosa como la alternativa». «¿Cuál es la alternativa?» Björn la miró directamente. «Dejarte ir», dijo, «y vivir otros 20 años sabiendo que lo elegí por segunda vez». El fuego crepitó. El viento golpeó. En el puerto, una cuerda de amarre chirrió contra la madera del muelle con ese sonido agudo y breve que tiene cuando el barco se mueve en la marea. Sigríður se puso de pie, cruzó el espacio entre ellos, que no era mucho, y colocó la mano sobre el antebrazo de Björn. Era un gesto firme, deliberado, sin tentación ni vacilación.
la mano de alguien que ha tomado una decisión y no está esperando confirmación. Entonces, dijo, no te dejaré tomar esa decisión solo. El mensajero partió al amanecer del día siguiente con instrucciones precisas para Svein Hrafnkelsson y una cantidad de plata que Ulfhedin, al ser informado, guardó silencio un momento antes de asentir. No dijo que era demasiado. Tampoco dijo que era la decisión correcta. Las dos cosas eran verdad, y ambos lo sabían. Svein, el cuervo, respondió en 5 días. Aceptaba la compra de la deuda, sin contraoferta, sin condiciones adicionales. El mensajero volvió con el documento firmado y nada más. Ulfhedin lo interpretó como derrota. Bjorn lo interpretó como reconocimiento. Svein era muchas cosas, pero no era un hombre que continuara apostando cuando la partida ya estaba perdida. Y sabía, presumiblemente, que Bjorn Jarnhaus, con una razón personal para actuar, era un enemigo de naturaleza cualitativamente diferente al que había enfrentado hasta ese momento. Gunnar fue enviado de vuelta al territorio Vigurson con una carta para Hakon, que Bjorn dictó con la precisión seca de quien no necesita levantar la voz para que el mensaje llegue completo. La carta informaba de lo ocurrido, establecía los términos en que la alianza se firmaría sin las cláusulas de Svein, y dejaba claro que cualquier acuerdo futuro entre los dos clanes dependería de la honestidad completa de los términos presentados. No era un ultimátum, era una descripción de la realidad. Hakon Vigurson respondió aceptando todos los términos sin modificaciones. Era la respuesta de un hombre que sabe que ha perdido la posición de ventaja y que prefiere conservar la alianza a perderla. La firma del acuerdo se realizó 10 días después de la llegada de Sigridr a Eidavik, en el salón de Bjorn, con los representantes del clan Vigurson que habían permanecido en la casa comunal durante esos días como testigos del clan aliado. Fue una ceremonia breve y sin adornos, como eran los mejores acuerdos entre jarls que se respetan, los términos leídos en voz alta, las marcas estampadas en el pergamino, el cuenco de hidromiel compartido como sellado de la alianza. Sigridr no volvió con los hombres del clan Vigurson cuando estos partieron. Eidavik, 7 inviernos después, no hubo un anuncio formal ante el Thing. No hubo una fiesta de alianza esa misma noche, ni un ritual elaborado de unión. Lo que hubo fue una conversación, la última noche antes de que los representantes Vigurson partieran, en la que Bjorn le preguntó a Sigridr si quería quedarse y ella dijo que sí, y en la que él le ofreció tiempo, volver primero al interior, cerrar sus asuntos allí con dignidad y regresar cuando estuviera lista. Y ella respondió que había cerrado sus asuntos en el interior suficientemente bien durante 12 años y que no necesitaba más tiempo para eso. Lo que sí hubo, la mañana de la firma, antes de que los testigos tomaran sus lugares en la sala, fue un gesto que ninguno de los presentes olvidó, aunque ninguno lo comentara en voz alta ese día. Bjorn descolgó el escudo de Eirikr Halfdan del lugar que había ocupado en la pared del salón durante 20 años. Lo llevó hasta donde Sigridr estaba de pie junto a la entrada, con la luz fría del amanecer entrando por las rendijas de la pared. Lo sostuvo hacia ella con las 2 manos, en el gesto con el que los hombres del norte devuelven las cosas que pertenecen a quien pertenecen. «Era de tu padre», dijo. «Debería haber sido tuyo desde el primer día». Sigridr tomó el escudo. Sintió el peso de la madera conservada durante 20 años por manos que no eran las suyas, el frío del metal de las guarniciones, la aspereza de la pintura del cuervo bajo los dedos. No dijo nada durante un momento. No necesitaba decir nada, porque algunas cosas son demasiado grandes para el lenguaje y los hombres del norte lo sabían mejor que nadie. Lo que sí hizo fue quitarse el broche de bronce en forma de cuervo que llevaba en el manto desde el primer día que había entrado al salón de Bjorn.
Lo sostuvo un momento en la palma de la mano, mirándolo, y luego lo colocó en la mano abierta de Björn, con el mismo gesto cuidadoso con que él le había entregado el escudo. «Era de mi madre», dijo, «para que recuerdes que los que se fueron dejaron algo aquí». Björn cerró la mano alrededor del broche. El bronce estaba caliente todavía por el calor de su piel. En los 7 inviernos que siguieron, Heidarvik creció. El Longhouse fue ampliado 2 veces. Las rutas del norte se consolidaron sin interferencias externas. Svein Hrafnkelsson murió 3 inviernos después de la firma del acuerdo en una disputa de clanes del este que no tenía ninguna relación directa con Björn, lo cual era la forma más típica de morir para los hombres que construyen su vida enredando a los demás en trampas. Eventualmente alguna se cierra sobre ellos. Björn y Sigridr tuvieron 2 hijos. El mayor recibió el nombre de Eirikr como su abuelo materno, y desde pequeño mostró la misma costumbre de hablar poco y pesar las palabras antes de soltarlas que había caracterizado al primero que llevó ese nombre. Cuando tenía 7 años, pidió que le mostraran el escudo del abuelo que colgaba sobre el hogar central del salón, y Sigridr se lo bajó y se lo sostuvo mientras él pasaba los dedos sobre el cuervo descascarillado con una expresión de concentración que ella reconoció sin dificultad. La hija menor se llamó Tora. Tenía los ojos oscuros de Björn y la costumbre de su madre de hacer preguntas directas en el momento menos oportuno, combinación que los Karls del salón aprendieron a respetar desde que ella tuvo edad suficiente para formular preguntas completas. Aprendió a manejar el arco antes que el tear, lo cual en Heidarvik nadie comentó como cosa extraordinaria. El escudo de Eirikr Halfdan permaneció en el lugar de honor sobre el hogar central del salón, donde todos los que entraban podían verlo. La pintura del cuervo fue retocada una vez, con cuidado, por manos que esta vez sí eran las que correspondían. El broche de bronce en forma de cuervo nunca volvió a ser usado como objeto de vestir. Björn lo llevaba en la bolsa de cuero que guardaba atada al cinturón junto a la piedra de afilar y unas pocas monedas de plata. Sigridr sabía que estaba allí. Nunca le preguntó por qué lo llevaba así en vez de colgarlo en algún lugar visible. No necesitaba preguntarlo. Los escaldos que visitaron Heidarvik en esos años compusieron estrofas sobre Björn Jarnhaus, como era costumbre con los jarls de renombre. Ninguna de esas estrofas hablaba de la plata que pagó por la deuda del clan Vigurson, ni de las rutas del norte, ni de Svein el Cuervo. Las estrofas hablaban, como siempre hacen las historias que sobreviven, de lo más simple. Un hombre que amó en silencio durante 20 años porque era lo honrado, y que encontró la manera de que ese silencio valiera algo cuando el tiempo llegó. En Heidarvik todavía se dice, cuando el viento del norte entra por el fiordo en pleno invierno y hace gemir la madera de los muelles con ese sonido largo y hueco, que ese es el sonido de los que esperaron demasiado, recordándonos que no lo hagamos. El hombre que guardó silencio por honor, la mujer que tardó 20 años en saber que era amada, y la única lección que los vikingos nunca grabaron en piedra, pero que todos conocían. El amor verdadero no muere de distancia, muere de silencio elegido cuando había palabras disponibles. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que estas historias no son solo de vikingos, son de todos los que amaron en silencio demasiado tiempo. Suscríbete, deja tu like y dime, ¿tú habrías esperado 20 años?